Una agrupación de música latinoamericana que se fundó allá en 1985. Todos integrantes o gente que conoce de música, sobre todo la música latinoamericana. En nuestro espacio, días anteriores, años atrás también, ha participado con nosotros Marco Rico, y algunos de los integrantes de este grupo Canto Latino pues han hecho escuela en otras agrupaciones de Manizales y de diferentes municipios de Caldas. Brevemente, antes de escuchar la música de esta agrupación, ¿cómo nació Canto Latino de Manizales? Nosotros siempre estuvimos muy conectados con la música. En el campo, mi papá pues era una persona que tocaba el tiple, tocaba el acordeón, y el trabajador que llegaba a la finca con un tiple o una guitarra en el hombro, a él le encantaba, porque después de la cosecha se venía la fiesta. Ya después llegamos acá a la ciudad y en el 57, y más o menos en el 63 que me matricularon a mí en la Escuela de Cristo, después de haber estado pues en un kinder y hacer un segundo de primaria en la Victoria Noveles. Pasamos a la Escuela de Cristo y el hermano Daniel Banguero Figueroa empezó a escoger personas para el coro y le gustó mi voz. Yo formé parte del Orfeón, el Orfeón, que era lo que él tenía. Él tenía un órgano de pedal, de fuelles, y eso uno lo veía él dando pedal y tocando, y armó el coro. Yo recuerdo una canción que él nos montó, que era el Quincuntili. Quincuntili, Molitane, Molinaza, Quincuncay, Quincuncoy, pues no sé ni qué dice, ni en qué idioma es, pero sí recuerdo que esa canción la presentamos en el Colegio de Cristo. Yo estuve detenido 6 meses en La Blanca por el paro cívico nacional durante el gobierno de Turbay Ayala. Ese decreto se cayó, lo tumbó el Congreso, me parece, o la Corte, porque era un decreto que era inconstitucional. Nosotros alcanzamos hasta 6 meses allá, en La Blanca. Cuando salí, los compañeros me dijeron, no, se tiene que ir, compañero, se tiene que ir de acá, porque en ese momento estaban matando a todos. Y como yo había estado detenido por el paro cívico, pues a mí me querían también matar. Y además de que amenazaban a mi familia. Me dijeron, no, se tiene que ir. Entonces me mandaron para Río Sucio, estuve 8 meses allá, y de allí, ya después de los 8 meses, me regresé nuevamente, y los compañeros, más adelante, la situación se puso muy pesada. En ese momento era el baile rojo, que querían matar a todos los dirigentes de la Unión Patriótica. Más adelante me mandaron para Rusia. En Rusia ya pues llegamos, la cuarentena, y al tiempito se formó un grupo musical, y entonces me dijeron que si quería entrar. Un grupo musical en el que había un viejito de Dinamarca que era el que tocaba la batería, un finlandés y una finlandesa, había un costarricense y un chileno, y yo estaba en el grupo. Entonces se hicieron montajes de canciones en ruso, en inglés y en español, y también fue una experiencia muy agradable. Nosotros participábamos en las actividades culturales allá.
porque yo llegué y entré a formar parte del grupo, a volver al grupo a canto latino, que ya después de que se dieron esas divisiones, entonces ahí empezó a llamarse Tierra Nueva. Nosotros dijimos que canto latino ya no, que ya no estaban los integrantes que eran, entonces que empezáramos de nuevo otro grupo, y empezamos con Tierra Nueva. Pues era muy agradable. Empezamos a trabajar, digamos que a montar canciones, sobre todo música colombiana, bambucos, boleros, pasillos, y nos encantaba mucho la música colombiana. Y ya empezaron a escucharnos y a llamarnos de los vecinos, a participar en fiestas como cumpleaños. Del grupo salieron muchas personas para tocar en otros grupos, porque después del grupo salió y se formó Antigua, y así salieron para otros grupos. Estaba John Jairo Cano, que él era sastre, muy buen percusionista, él tocaba los bongos y era una persona de mucha chispa y de mucha alegría para tocar. Le daba mucha fuerza al grupo. Él desafortunadamente viajó para China y allá se quedó. Miguel Ángel, que era hermano de Reinerio, Miguelito, él tocaba la flauta, los vientos. Estaba Reinerio Hernández, profesor de matemáticas, muy buen elemento. Ese era todo un señor, Reinerio. Gracias a él se formaron muchos músicos, y en todos los sitios a donde él llegaba como profesor siempre formaba un grupo musical, formaba una chirimía. Entonces muchos músicos en Manizales se puede decir que le deben a él el que ellos hayan empezado en la música. Nos gustaría haber dejado un legado más grande relacionado con el folclore, porque en el folclore están las raíces, conocer el país. Ustedes que están jóvenes, que tienen todavía la oportunidad de andar por este país que es tan lindo, tan bonito, yo les diría que aprecien más el folclore, que valoren más las raíces. El folclore debe llegar nuevamente a los colegios y a las escuelas. Y si los niños tienen una guitarra, tocan una organeta o una tambora, eso lo van a preferir a coger un arma. Y no esperen nunca de que le vaya a llegar alguna agresión de un músico, de una persona que conoce el arte. Como artista dejó muchos cuadros. Es así que cualquier cuadro de él significa una creación en proceso. Porque todos los cuadros de él siempre están, o la mayoría, siempre tienen tuvieron algún comentario de él diciendo: yo quiero añadir esto, a este cuadro le falta aquello, a este cuadro le falta lo otro. A muchos cuadros les hubiera querido él añadir muchas cosas, lastimosamente quedaron inconclusas, pero todos los trabajos de él, o la mayoría, reflejan un trabajo que él quiso continuar, que él quiso mejorar, ya quizás mejorarlo aún más de lo que ya estaba bien hecho, pero todos los cuadros, la mayoría de cuadros guardan eso. Mi padre realmente fue una persona que, fuera de ser un gran artista, destacó por ser una persona completamente amorosa, inclusive atípico de un padre que tiene que tener un rol más fuerte, más autoritario. Digamos que él siempre fue una persona que fue completamente cariñosa, siempre nos demostró el cariño
que nos tenía, y nunca hubo duda de que ese cariño era verdadero. Digamos que antes de que él partiera, pues él me pudo ver a mí iniciando pues en el mundo de la guitarra. Realmente para mí significó mucho el momento en que él la dejó. Pues en el momento él escribió que iba a ser mía. Pero en el momento en el que él partió y empezamos a recoger las cosas de él, a pesar de que algo obviamente me decía que iba a terminar siendo mía, para mí se sentía como algo fuerte tenerla. Así que yo recuerdo que cuando estuvimos recogiendo las cosas, yo estaba con mi tío y yo le dije, Will, esta guitarra, ¿qué hacemos con ella? ¿Usted la va a llevar? Y él me dijo, no, eso es suyo. Es como sentir que recaen en mí grandes cantidades de cosas, de recuerdos. Pensar que pues hace mucho tiempo yo hubiera querido tocar en esta guitarra y ahora tristemente es mía por estos motivos. Recordar que aquí fue donde mi papá puso los dedos para tocar y entonar preciosas melodías, y ahora la tenía yo. Es bonito saber que pues él me pudo ver continuar el legado pues de tocar, no en una banda, digamos, yo no soy músico profesional, pero sí lo hago con amor, sí toco con amor y a veces con el corazón, y es un recuerdo bastante precioso que realmente amo tener de mi lado. Recuerdo que la profesora nos puso a leer un texto, y se llamaba El momento decisivo. En ese texto básicamente hablaba de que algunas fotografías se deben capturar en el momento preciso, donde no hay poses, donde no está planificada, decirlo corto. Y yo recuerdo que hace muchos años, después de haber leído ese texto, estábamos en una reunión. Hace mucho tiempo que no veía a mi papá y él empezó a tocar. Él estaba muy contento, puso un recuerdo bastante bello. Él estaba tocando, estaba con ánimo, ya nos estábamos despidiendo y todo, cuando yo decidí capturar un momento en el que él estaba tocando. Un momento nomás, y para mí eso es una foto preciosa, porque él estaba tocando contento, feliz, rodeado de la gente que lo quería. Yo a mi tío le quise decir que gracias, y gracias por enseñarme todo ese tipo de música. Gracias por haberme amenizado tantos días de reuniones familiares. Porque yo lo mencioné antes, pero no se imaginan el impacto que eso al final tiene en uno o tuvo en mí. Yo a día de hoy disfruto escuchando algunas canciones, pero inclusive amo ese tipo de formato. Te escucha, por ejemplo, música de músicos así, sentados, tocando, porque a veces se le muy guitarreadas. Lastimosamente, pues como pues, cualquier fallecimiento, de alguien, siempre quedan cosas inconclusas, es inevitable. Hay muchas cosas que van a quedar a medias, hay te quiero que van a faltar, lastimosamente, pues la realidad es cruel. Y desde luego a mí faltó decirle a mi papá en su tiempo ese tipo de cosas. El agradecimiento que él en serio le tenía como... Y cuánto orgullo me daba, porque es que me daba siempre orgullo de él, de verlo a él. Cuando lo escuchaba cantar, una vez fue a cantar en mi colegio y eso me llenaba de orgullo, escucharlo como él hablaba. Era hermoso, era muy hermoso. Sí, pues, que me perdone. Pues sí, no intento hacer la versión de él, que yo intento hacer la versión a mi manera de él. Que lo quiero pues mucho. Que siempre lo recuerdo y todavía escucho las canciones de él. Todavía veo los videos donde él está cantando, a veces por referencia, a veces porque lo quiero escucharlo, oír su voz. Y eso es bonito, recordarlo. Y se merece eso. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura,
si no creyera en la balanza de la razón del equilibrio, si no creyera en mi delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que